por objetivos, habrían de haber integrado la bicameral de rendición de cuentas, habrían cuanto menos conformado la AGN. Si en definitiva se trata de poner en discusión este valor tan sagrado que tenemos, que es la autonomía universitaria, que nació como resistencia a la intervención religiosa y oscurantista por sobre el cientificismo secular, pero que al día de hoy puede devenir en un aislamiento de nuestros claustros de las necesidades estratégicas del desarrollo de la Argentina, estaríamos discutiendo cuáles son las carreras que la Argentina debiera de intentar potenciar en ciencia, tecnología, en ingenierías, en matemática. Si el problema es el financiamiento, presidente, bueno, o la supuesta gratuidad, estaríamos discutiendo si habría que cambiar el criterio de las becas para la universidad o animarse a discutir si los graduados pudieran aportar con parte del impuesto a las ganancias y devolver en parte lo que le ofreció la universidad pública. Si lo que está en discusión son los objetivos científicos y de investigación, porque debieran de priorizarse aquellos que potencien la actividad económica, social, y no destinarse recursos económicos o humanos a investigar telenovelas o cine militante. ¿Habría alguna propuesta al respecto? Si lo que estuviese en discusión son aquellas universidades creadas al calor de la política, presidente, bueno, estaríamos analizando cuál de aquellas verdaderamente se vinculan con el apalancamiento productivo de la región de la que se trate y cuáles no. Si estuviésemos discutiendo actualizar los contenidos universitarios, habría una propuesta de ustedes que proponga reducir las carreras, certificar conocimiento, vincularlas con el mundo del trabajo. Si estuviésemos discutiendo equilibrar la oferta con los extranjeros, estaríamos cuanto menos discutiendo si hay reciprocidad. Pero ¿sabe qué, presidente? No hay una sola propuesta vinculada a ninguna de las reformas que seguramente necesitan nuestro conglomerado de universidades argentinas para mejorar lo que ya funciona mucho mejor que el resto del Estado sobre nuestras bancas, y estaríamos discutiendo. Es muy interesante lo que está planteando De Loredo. De Loredo dice: de esto tenemos que hablar. Hay un montón de cuestiones que pueden mejorarse en la universidad y sin embargo está Facundo Nejami con nosotros y sin embargo dice De Loredo, Facundo, que no se está discutiendo ninguno de los temas importantes porque se está pidiendo plata, ¿no? Es interesante su planteo. Sí, es un planteo interesante porque, bueno, es, a ver, lo que está en juego de alguna manera, yo creo, siempre digo esto, creo que todo gobierno nuevo que llega, todo presidente y su equipo y además que expresa una mayoría popular, tiene derecho a plantear discusiones y debates de cosas que incluso muchos consideran que son sagradas y que no se pueden discutir. Porque nada es sagrado y no se puede discutir dentro del Estado y de las cosas que el Estado hace y de los servicios que brinda. Ahora, esa discusión tiene que ser una discusión que esté atravesada por contenidos. ¿Qué se está discutiendo? ¿Qué es lo que se discute sobre el modelo de universidad? Y además es una discusión que se tiene que enmarcar en determinadas reglas y normas. Es decir, ¿cuáles son las normas y reglas que regulan esa discusión? No sé, a un presidente, a un gobierno puede no gustarle algo, puede no gustarle, no sé, las noticias que emite este canal, pero no puede prohibir que salga este canal. Entonces, eso llevado a un extremo, una situación extrema, creo que es válido para cualquier otro orden de cosas. Por supuesto, hay temas que son de fácil resolución. Por ejemplo, De Loredo arrancó diciendo, no, el gobierno todavía no nombró las 3 personas que necesita la AGN para hacer las auditorías. Está protestando porque no hay resultados de auditorías, pero no ha puesto las personas que tienen que hacerlo. Eso es muy concreto y no se discute. Eso porque, digamos, de acuerdo a la normativa hoy vigente, quien audita al Estado, no solo a las universidades, a todo el Estado, es la Auditoría General de la Nación. Lo otro es un proceso de auditoría interna. Por supuesto que sí, por eso que no es lo mismo. A ver, para la gente sí lo escucha todo el tiempo. Una cosa es la auditoría de cada universidad y otra cosa es la de cada universidad, del mismo Estado, del Estado nacional. Digamos, la gente no tiene por qué saber, pobre, cómo se audita el Estado, cómo funciona. Hay un organismo que el titular lo designa el presidente, no es que viene de afuera. Es alguien que el presidente designa. Ese organismo es la CIGEN. Ese hace un mecanismo de auditoría interna, pero está hecho por el propio presidente. Es decir, es el presidente que se audita a sí mismo. En todos los gobiernos, no hay que cargarlo sobre mi ley. Así es el procedimiento. Es como vos tenés una empresa y decís, arma una unidad de auditoría interna dentro de la empresa. Pero la hacés vos mismo, sos vos auditándote a vos.
Entonces, para evitar que eso quede solo ahí, porque vos auditándote a vos, si bien todos tienen buenas intenciones, podés hacer trampa. De Por hecho, eso- hay una resolución de Zanini, que es la que el PRO le cuestiona, y también recién de Loredo a Milei, una resolución de Zanini de 2022 que impedía que SIGEN audite las universidades, y le dicen, Milei no la tocó en estos 9 meses. Claro, porque digamos... Pero el verdadero órgano que audita externamente, Es que la te puede GN. incomodar no solo a las universidades, Es la GN. al propio gobierno nacional, es la GN, que dice, lo que pasa es que como la GN tiene capacidades limitadas, ¿cómo funciona? No audita todo el Estado. Por Esto también supuesto. hay que decirlo, no Por tiene supuesto. la capacidad. Entonces, ¿qué hace? Dice, tiene un plan de auditoría. Entonces dice, bueno, este año del Estado Nacional voy a auditar esto. Entonces audita, puedes decir, por ejemplo, un plan de viviendas, el plan alimentario, la AUH, no sé, las obras públicas, pero no todas las obras públicas, las obras públicas sobre tal tema, un plan específico, y dice, y puede decir, y voy a auditar 2 universidades. Así funciona, digo, hay que decirse a la gente, porque como no es que Elige el resto que- del Estado, la elige GN que- lo audita entero. En cualquier caso tiene que Exactamente. haber personas que han sido dispuestas por el gobierno. El gobierno tiene que nombrar personas en la GN y el gobierno tiene un discurso pidiendo auditorías y no una actitud proactiva en relación a los hechos, ¿no? Una mínima corrección, es el Congreso el que tiene que designar Claro, la GN, pero a pero el propósito del oficialismo oficialismo. es la que lo está trabando por negociaciones Yo con las llamo que no a la avanzan. libertad avanza también el gobierno. No, por supuesto que sí, digo, pero no para que no, A través para del que se entienda que no Congreso, es el Poder Ejecutivo el que no. designa la GN, sino el A Congreso. través del Congreso, a través de la Libertad Avanza, el bloque debería resolver esta cuestión. Sí. Que fíjense que Paulo Oliveto está hablando de esto en un tuit, creo que ahora, en estos momentos. A ver. Acaba de publicar algo, sí, es ahora, mira, es la 1 de la tarde. Presidente, si alguien tiene las herramientas para auditar el dinero de las universidades, es usted. Y le recuerdo que no solo su gobierno no lo hizo, sino que la coalición cívica pidió auditorías y su bloque no acompañó. Nada justifica no dar el aumento que la universidad pública necesita para funcionar. Echar culpas o buscar excusas no es solucionar los conflictos que deben ser resueltos. Porque hay legisladores, tanto de la coalición cívica, del PRO y de distintos, incluso bloques muy amigos, digo, del gobierno, que dicen, el presidente está hablando muy mal de que no hay auditorías, pero no está poniendo nada para que las haya. Esto que acaba de decir Oliveto es un dato, ¿no? Se propuso y el bloque que tiene que motorizarlo, el gobierno a través del bloque, como dice Gaby, no hizo nada. Bueno, lo que pasa es que eso, creo que el partido que lo explicó con mayor claridad fue el principal aliado del gobierno, que fue el PRO, ¿no? En una, no me acuerdo cómo llamarlo, si una carta, Documento, sí. un documento que publicó, donde establece todas las no acciones del gobierno en relación al tema... Auditoría. No solo auditoría. Y en general, al tema de la universitario. relación con, Sí. con las universidades. Sí, Por universitario. eso yo creo que sería sano para el debate público que el gobierno, más allá de la discusión sobre la transparencia, que está bien, digamos, no está mal plantear que hay que discutir, que hay que mejorar la transparencia de cualquier organismo público, también clarifique cuál es su modelo de universidad, porque seguramente no debe ser este. Y no Bueno, está mal que no lo sea. esa es la- no está la- mal, porque el gobierno representa a mucha gente, entonces no está mal que no sea este el modelo de universidad. Esa es la crítica, Y que el ¿no? gobierno plantee con claridad, y ahí entonces es más fácil confrontar cuáles son las ideas. A ver, para ir a un gobierno que, insisto, yo siempre hago el paralelismo porque es un gobierno que es señalado por el presidente como el mejor de la historia, que es el gobierno de Menem. Durante el gobierno de Menem hubo mucha conflictividad alrededor de las universidades y el menemismo tenía un proyecto para las universidades y confrontaba en ese momento con el proyecto de un radicalismo mucho más fuerte, porque no era solo el radicalismo, que tenía otro modelo de universidades. Me acuerdo incluso que ese proyecto, esa discusión, se metió adentro de la propia Universidad de Buenos Aires y había una facultad, que era la Facultad de Medicina, que estableció una especie de examen de ingreso. No sé si ustedes... Sí, es una me discusión acuerdo. vieja, parezco No, me siento muy viejo hablando de la década, pero bueno, digamos, 30 años, no ponele. todos los que nos ven se tienen por qué acordar de esto, pero quiero decir, eso era la confrontación de dos modelos. ¿Qué decía el gobierno, el Ministerio de Educación?
educación. Bueno, la universidad tiene que tener un ingreso restringido, tiene que haber examen, tiene que haber... Un gobierno tiene que... Ese debate no puede no poder existió. no dar ese debate. Claro, y que por ahí ahora, por ahí el exactamente. gobierno quiere dar ese debate. El gobierno no plantea el modelo, por el momento no lo plantea, así que por lo tanto no lo sabemos, no lo conocemos, digamos, de una manera pública y organizada. Estamos intentando que nos cuenten los diputados haciendo el poroteo con Gaby y que nos cuenten a qué van a votar. ¿Está en línea en el Congreso? Pablito, ¿tenés a Lourdes Arrieta en estos momentos? Sí, María Laura, así es. Están ingresando y saliendo permanentemente porque a 14:30 me confirmó la diputada que se va a votar. Y en definitiva, en este poroteo, Lourdes Arrieta ya escindida del oficialismo de la Libertad Avanza. Le consultamos inicialmente, ¿te parece, María Laura, cuál va a ser su postura ahora en el recinto? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo Una postura a favor estás? siempre del estudiante. Así es. A ver si me puedo acercar. ¿Qué tal, Laura? Ahí está. Un placer. Buenas tardes. ¿Tenés definido el voto, Lourdes? Sí, a favor de los estudiantes. ¿A favor de los estudiantes significa que estás a favor de la ley de financiamiento universitario? Podríamos decir que sí. O sea que no vas a blindar el veto del presidente. Creo que es una discusión que está fuera de tiempo, de siglo. Pensar que se le puede dar un poquito más, un poquito menos a la universidad. En este caso, creo que el foco tendría que ser justamente en cómo se audita. Cuando los estudiantes están tomando clases en el piso, por ejemplo. Y sin embargo, ya hay rectores que podrían quedarse convueltos. Entonces, creo que la discusión debería pasar por otro lado. Digamos, tu voto está siendo muy observado, como muchos otros, pero en tu caso, porque vos te fuiste del bloque de la Libertad Avanza y tenés tu propio bloque. Entiendo que hay presiones de todos lados, ¿no? ¿O es idea mía? Sí, insistencias. Pero creo que los valores y la palabra uno no la tiene que negociar. Así es, insistencias. Bueno, entonces confirmamos que vas a votar por la ley, hablando de insistencia, por la insistencia en la ley de financiamiento. Así es. Gaby, a favor de los estudiantes. Gaby Silva te quiere preguntar algo. ¿Querés preguntarle algo? Es una... Sí, te escucho, No, te escucho. sí, Te escucho, Lourdes. para que está terminando la frase, un segundín. Perdón, te interrumpí, es culpa mía. Sí, no hay problema. Siempre tiene que ser a favor del pueblo, más que nada. Por aquellos argentinos de bien que ni siquiera pueden llegar a cursar en una universidad pública, pero que su dinero sepa que está bien invertido, por ejemplo. O que el estudiante que va justamente a una privada sepa que el impuesto que pagan sus padres y el sacrificio que también ellos hacen está bien invertido. Tiene que haber sí o sí auditorías. Y por todos aquellos argentinos de bien que no pueden acceder a una privada y que tienen las ganas de salir adelante de su contexto en el cual se han criado, por ejemplo, y sé que van a aportar ese granito de amor y de patriotismo que nosotros aportamos hacia ellos. Gaby. Lourdes, Ahora los escucho. necesito entender algo porque también pasó en la sesión del veto a los jubilados, donde en el discurso también quedó claro que tu postura era por la insistencia y después terminaste en una abstención. ¿Hoy ya tenés definido que tu voto va a ser el botón verde, que es el de la insistencia? ¿O todavía podés cambiar? Porque digo, el discurso estás diciendo cosas que se emparentan a lo que dice Milei, el tema de las auditorías, el discurso también cuando María Laura te pregunta, decís, y se podría decir que sí, que voto a favor de la ley del financiamiento, pero me queda dudas. Sí, en realidad es a favor del estudiante. Creo que si bien mi discurso, en los dos discursos últimos que di, fue una postura clara de lo que vivo, lo que camino las calles, lo que me cuentan, lo que experimento día a día. Si bien me abstuve en la sesión anterior, en esta no existe justamente abstención, o es a favor o es en contra. Yo creo que fue la última gota de esperanza que tenía en quienes lo rodean a Javier.
La última gota, vos decís, cuando vos aceptaste blindar el veto a las jubilaciones. Mira, no fui heroína para el presidente, tampoco estaba a favor justamente de que se vetara 13.000 pesos de aumento, un poquito más. Me parece que hoy en día el ajuste que iba a ir supuestamente para la casta lo está pagando el pueblo argentino y lo están pagando los jubilados y lo están pagando los estudiantes, y un jubilado que está pagando 200, 300.000 pesos en farmacias, por ejemplo, cuando hay medicamentos que se han quitado de la nómina de PAMI. Yo creo que también habría que pensar, cuando el presidente dijo en uno de los debates que no iba a hacer motosierra, no iba a implementar la motosierra para los jubilados, lo terminó haciendo. Entonces, yo creo que el presidente en este momento está mal rodeado, está mal asesorado, y eso le obliga a cometer o a tomar medidas que van en contra del pueblo. Lourdes, gracias por haber hablado con nosotros. Muchas gracias. Por favor, muchísimas gracias. A disposición. Estamos con Pablo Corso allí, hablando con todos los diputados que se acercan a conversar con nosotros, y estamos con el poroteo acá con Gaby, sabiendo que hay dos ausencias que favorecen al gobierno en estos momentos, que son la de Carvajal y la de Ávila, ¿no? Hay un número que está claro, que es 82 u 84 tendría el oficialismo en este momento para defender. Tiene que tener 84, ¿no? Depende de los que estén del otro lado. Depende de los ausentes. Porque encima lo que hay una discusión también que va a surgir ahora, que es si la insistencia al veto necesita de ser de los 2/3 de los presentes o los 2/3 de los votos emitidos. Y en jubilaciones se tomó de los votos emitidos, y desde la Cámara que confirman que es de los votos emitidos. ¿Qué significa esto? Que abstenciones no se cuentan. Claro. Entonces no se cuentan ni los presentes, ni los ausentes, ni las abstenciones. Se cuenta solamente los que votaron a favor y en contra. Si el a favor es el doble del en contra, consigue los 2/3. Hoy no está a 1 o 2 votos. Están ahí nomás. Por eso estamos siguiendo todo esto y anotando, ¿no? Como dijo Gaby, Lourdes Arrieta, no quedaba claro, ahora está más que claro, me parece. Nosotros estamos no solamente ahí adentro con los diputados y siguiendo lo que están diciendo ellos, ahora está hablando Silvia Los Penato. Me encantaría, antes de ir afuera, escuchar qué está diciendo Silvia Los Penato. A pagar 1.500 millones de dólares en una corte en Londres vinculados al no pago del cupón del PBI. ¿Se acuerdan cuando en el 2013 Kicillof dijo que había que cambiar la fórmula con la que se medía el PBI? Y entonces, de 4,9 que había dicho el INDEC, pasó a ser 3,22. Y con eso se ahorraba de pagarle 3.600 millones de dólares a los que genuinamente querían cobrar ese cupón. Bueno, ¿qué está pasando ahora? La justicia está fallando. Estamos intentando concentrarnos en el tema concretísimo que es el voto, ¿no? Porque Los Penato es clave, es una de las que, mientras veníamos hablando toda esta semana de los votos del PRO, es una que en la intimidad en el PRO dicen, y hasta último momento estaba en duda. Y si los números fuesen un poquito más holgados para el gobierno, hasta quizás se abstenía o quizás votaba a favor de la ley, porque eso pasa muchas veces también, que muchos van cambiando también por una cuestión política, que es lo que termina definiendo toda esta cuestión, no necesariamente una cuestión de fondo, de decisión de qué le parece la mejor situación. Porque o sea que en el caso, por ejemplo, de algunos diputados del PRO, ellos acompañarían la ley de financiamiento universitario, pero no quieren que pierda el gobierno, ¿eso decís? Si el contexto fuese otro, yo diría que sí, porque de hecho también los del kirchnerismo también ha pasado lo mismo, y lo hablábamos, por ejemplo, con jubilaciones, y te acordás el veto del 82% móvil en su momento. Claro, o sea, siempre cada uno se va adaptando a la situación política en la que está. Una pena, ¿no? Porque las convicciones quedan lejos en esos casos. No se está votando de acuerdo a las convicciones en muchos casos. En estos y en los contrarios, digo, ¿no? No, en general, en política la mayoría de las veces no es así, María Laura. Lamento decirlo con esta crudeza, pero bueno, uno pertenece, digamos, yo no ¿entendés que no es para validar a los ciudadanos ni a los Penato, ni a los... Sí, al ciudadano le gustaría. Lo que pasa que en general uno pertenece a un bloque partidario.
¿no? Entonces, en ese bloque partidario, salvo en general por cuestiones donde estén vinculados valores religiosos o morales. Por ejemplo, en general los partidos, cuando aparece la discusión sobre el tema del aborto, suelen dar libertad de acción porque ahí se juegan valores morales de cada uno. Entonces, si un partido está a favor del aborto, pero tiene un diputado que es religioso y que sus valores van en contra de eso, pero si no, sobre los temas donde solo son de índole política, bueno, los bloques toman una decisión de acompañar a un gobierno, de estar en contra de un gobierno, y en general, salvo que estén holgados los números, entonces, María Laura, te sentís más cómoda votando el acompañamiento, votalo. Si los números están muy finitos y se necesitan, bueno, te tenés que acotar a la disciplina partidaria. Sí. Esto parece malo visto a los ojos de un ciudadano que no participa de la dinámica de la política. Pero al mismo tiempo, eso es lo que permite algún tipo de orden y de gobernabilidad del Parlamento, porque si cada uno hace lo que quiere... Cada uno hace según sus convicciones. Claro. Lo que pasa es que el problema es que los políticos no llegan individualmente por sus convicciones a los lugares. Llegan en el marco de un partido político. Vamos a la calle, está Lucas Jerez allí, y entiendo, Lucas, que están los representantes de la comunidad universitaria, se están acercando, los estudiantes, los directivos. ¿Con quién estás? Sí, desde temprano, María Laura, ¿cómo les va? Buenas tardes a todos. Con Ricardo Manetti vamos a hablar ahora. Es el decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Gracias por el tiempo. ¿Cómo le va? Hola, buen día, buenas tardes en realidad a todos y a todas. Y bueno, buenas tardes, María Laura. Hola, buenas tardes. ¿Cuál es la expectativa de lo que ocurra en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación hoy? Mirá, estamos preocupados. Realmente estaba escuchando recién cómo dan el poroteo. Está la situación ahí muy... Te diría que la cantidad de votos está como muy pareja. Nos preocupa que los representantes que han sido votados por el pueblo para defender también las políticas de Estado, como es en este caso la universidad pública, no vayan a defender la ley de financiamiento universitario. Me parece que es clave entender que lo que se está votando en este momento tiene que ver con el sostenimiento de las universidades nacionales de acá a fin de año. Digo, porque la lucha continúa, no solamente se resuelve con aprobar hoy la ley de financiamiento, sino específicamente vamos a tener que seguir también peleando y salir a que entiendan que hay un presupuesto del 2025 donde tampoco se tiene en cuenta las grandes pérdidas que hubo durante este 2024. Estamos hablando de políticas de investigación, estamos hablando de políticas de extensión, estamos hablando de las situaciones salariales, mantenimiento de edificios. Hoy nos encontramos con muchos profesores y profesoras, sobre todo en algunas facultades como agronomía, como veterinaria, como ciencias exactas, que hoy han abandonado las facultades porque se han ido al sector privado. Y eso significa una pérdida enorme. Pensemos que el Estado ha invierte en nuestros estudiantes, invierte en nuestros docentes, justamente para generar recursos humanos. Los recursos humanos son los que permiten también generar riqueza finalmente al país. Y esto es lo que se está discutiendo y esto es lo que es importante tener en cuenta. No podemos ir en contra de una inversión que es una inversión histórica y que además le da un prestigio enorme a la región. Pensemos lo que significan todas nuestras universidades y en particular la Universidad de Buenos Aires. Ricardo, usted sabrá que está ajustada la cosa, ¿no? Que hay un número muy ajustado, se está hablando de una diferencia de 2 votos para un lado o para el otro. El gobierno está más cerca de sostener el veto. Está claro que estamos hablando del presupuesto para la universidad de este año, de 2024, y que después vendrá el de 2025, que según anticiparon es mucho más bajo, sigue siendo bajo en relación a las universidades. Pero bueno, así está la cuestión en estos momentos. Sí, justamente por eso hay una preocupación enorme, por eso también se han movilizado toda la comunidad universitaria, fue enorme la marcha del 2 de octubre, hoy la idea no era hacer una convocatoria masiva, sí están presentes los centros de estudiantes, es importante señalar que estuvieron estas tomas simbólicas que se dieron en las últimas 48 horas, el caso concreto de nuestra Facultad de Filosofía y Letras fue una toma simbólica porque las clases se siguieron dictando, se dictaron en la vía pública, tanto en la calle Juan como en la calle Bonifacio, y aquellas clases que requerían otro equipamiento lo hicieron dentro de la facultad, los trabajadores no docentes estuvieron trabajando, nosotros como parte de la gestión también seguimos
cuidando y resguardando todo lo que tenía que ver con la comunidad y con el patrimonio de la facultad. Y son también muestras de visibilización de lo que significa nuestra educación. Nuestra educación, además, es importante remarcarlo, es realmente de altísima calidad, es de inclusión, el valor que ofrece a nuestro país a nivel regional, el reconocimiento internacional. Cada vez que se hablan de los rankings internacionales, la UBA figura en lugares importantísimos. Y también quiero decir, cuando figura en esos lugares importantísimos, también es, en buena medida, en parte por las carreras de humanidades. Yo recién me refería a carreras como exactas, que son claves, que son fundamentales, o medicina, y todo lo que tiene que ver con salud, pero también vos te encontrás la importancia que tiene el campo de la historia, el campo que hace al desarrollo de las letras, de la antropología, de la educación. Digo, también para señalar la importancia que tienen las humanidades en la construcción de un pensamiento crítico. Yo creo que estos son los elementos que el gobierno, planteando una situación de déficit cero, en realidad lo que está planteando es una lucha en términos ideológicos. Y también hay que decirlo, la palabra política, nosotros hablamos de política educativa, hablamos de política universitaria, hablamos de política cultural, es decir, la palabra política no tiene que asustar, forma parte de las decisiones en función de pensar determinados modelos en los cuales creemos. Y de la universidad pública, nacional, creemos en un modelo de políticas que tiene que ver con la diversidad de pensamiento y con la idea de un crecimiento y de soberanía en términos científicos y en términos educativos. Eso es lo que hoy también están defendiendo algunos representantes en el Congreso y otros, en cambio, están yendo en contra de eso. Esto es lo importante que queremos señalar. Bueno, está clarísima su exposición. Siempre estamos hablando de los rankings de las universidades públicas y especialmente de la UBA. Me tengo que ir adentro del Congreso, Ricardo, le cuento, porque estamos hablando con todos los diputados que están, algunos definiendo el voto y algunos nos han sorprendido incluso, y vamos a seguir muy de cerca todo esto. Muchísimas gracias por habernos atendido. Muchísimas gracias a ustedes, María Laura, y es muy importante que sigan difundiendo lo que significan nuestras universidades nacionales. Lo haremos, gracias. Lo haremos. Gracias, Lucas. Vamos a volver con vos, pero nos vamos con Pablo porque Pablo está con la diputada Germana Figueroa Casas, ¿verdad? Ahí la estoy viendo, Pablo. Sí, María Laura, la postura del PRO que ya asentó una postura ayer en un comunicado, pero en especial aquellos que forman parte de la universidad pública. La diputada de Santa Fe es docente de la Universidad Nacional de Rosario y quizás hasta a alguno le parece hasta contradictorio la postura, pero en este poroteo que estamos haciendo, ¿cuál va a ser la determinación de su banca? Bueno, yo voy a acompañar el veto, es algo que lo hablamos en el bloque, pero es bueno manifestar cómo llegamos hasta acá, ¿no? Porque es lógico que haya una ley que esté fijando sueldos, o sea, que nosotros, el Congreso, tenga que ser el que fije la paritaria docente. Se llegó a este punto porque no se tuvo en cuenta una demanda válida. Verdaderamente los docentes estaban ganando menos que el resto del sector público. O sea que nosotros, por eso fue tanto dilema y demoramos en expedirnos y todo, porque nosotros lo que queríamos era que se dé una solución. Ahora el gobierno anunció... Sí. Hola, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Me quedé pensando que en algún momento le he visto dudar, ¿puede ser? Sobre qué iba a hacer con el Es que sí, tal cual, porque se juntaban, viste, se transformó una ley que tiene que ver exclusivamente con fondos del 2024, pero se mezcló con las banderas de la universidad pública. Claro. Y en el PRO estamos a favor y no queremos perjudicarla. Pero tampoco podemos ir al otro lado a una ley que fija paritarias, que no es lo que... Eso es una tarea que tiene que hacer el Ejecutivo, pero además no decía de dónde salían los fondos para esto. Y la verdad que estamos en esta crisis, estamos en este momento endeudados, con inflación, luchando para bajar el gasto, porque hay infinitas leyes como esta, donde uno tenía unas buenas ganas, o sea, con buenas intenciones, una expresión de deseo, pero después no había fondos para sustentarla. Sí, igual los fondos, usted la verdad es que primó eso. Sabrá a esta altura que entiendo que es una decisión política, porque van a terminar usándose porque el aumento que le propone el gobierno va a quedar muy poquito, era muy poquito lo que quedaba para utilizar, digamos, no es un número como en otros casos, incluso como ha sido de la movilidad jubilatoria. Entiendo que acá hay una decisión política con muchas críticas al gobierno en relación al financiamiento universitario de parte del PRO.
desde ya, porque aparte, y ahí debo decir, el diputado Alejandro Finocchiaro fue el primero que empezó a hablar del tema en el bloque, se comunicó con el gobierno, planteó antes de la primera marcha ya las demandas que había. No sé si recuerdan que el dinero que había ido para las universidades era el mismo de 2023, luego de más de un 200% de inflación. Sí. O sea, viene habiendo una demanda válida que se fue como corriendo, pero no es la tarea del Congreso, no es la manera, y por eso decidimos finalmente apoyar el veto, pero sí, no sin pedir que se solucione. Ahora, sí. No, porque no es la manera del Congreso, no es el modo fijar paritarias, o porque no quieren votar con el kirchnerismo. Porque fíjate que no está votando solo el kirchnerismo, ¿no? Hay otros partidos que están acompañando este tema. Claro, o sea que no sería así. Claro. Es porque realmente nosotros hemos tomado un compromiso muy serio con tratar de que se baje la inflación. Y lo venimos aplicando. Fíjate lo que pasó con los fondos de inteligencia, que nosotros no lo acompañamos. O sea, estamos muy convencidos de que el gasto público debe bajar, porque la contrapartida es la enorme presión tributaria, la contrapartida es la cantidad de empresas que se van y cierran, y el peor de todos los impuestos es la inflación. Y estamos en una lucha directa, ¿no? Es el peor, le pega al docente, al no docente, al que nunca va a poder pisar una universidad, a todos. Y entonces eso fue lo que terminó definiendo la balanza. Gracias, diputada, gracias por haber hablado con nosotros. Muchas gracias. Gracias a vos. Quiero compartir con ustedes lo que dijo la UBA, hablando de la UBA, porque lo vimos hace un rato al decano de Filo, pero hay un comunicado de la UBA que firma el rector Ricardo Helpi. Nosotros hicimos algunos destacados donde está hablando de la situación actual de la UBA y por qué el sostenimiento de esta ley es importante. Lo tenemos por ahí para recordar qué es lo más importante. En uno de los párrafos dice: actualmente la situación de nuestro sistema universitario es cada vez más grave. Llegamos a un punto que no tiene precedentes en la historia democrática de nuestro país y, de seguir así, estaremos en un punto sin retorno donde todo el sistema deje de existir tal cual hoy lo conocemos. Este es uno de los párrafos que destacamos de esta carta que le manda al Honorable Congreso de la Nación el rector de la UBA. El siguiente párrafo dice: estamos hoy y una vez más ante un día decisivo. Como rector y máximo representante de la Universidad de Buenos Aires, solicito a los miembros del Honorable Congreso de la Nación tengan hoy la convicción de insistir en la sanción de la ley. Es decir, les está pidiendo rechacen el veto de Javier Milei para que siga vigente la ley de financiamiento universitario. Les voy a pedir el dron de la Nación para ver, el de la Nación Más, para ver qué es lo que está pasando en la plaza. Lo que más se ve, Gustavo, es este operativo de seguridad enorme, este vallado que esta vez llega, a ver, está más lejos del Congreso, como que en general lo hacían más cerquita del edificio del Congreso, ¿no? Lo que me están informando, María Laura, más allá de lo que está mostrando el dron, que es muy impactante, sí, es que continúa incrementándose la cantidad de manifestantes en lo que tiene que ver con el Codo de Solís y en el interior de la plaza. Ahí es donde me informan. ¿Están llegando, decís? Están llegando, comenzaron, esto es lo que les comentaba al principio. Se había tomado la previsión de que a medida que se aproximara la hora de la votación se incrementara la cantidad de manifestantes. Hay cerca en estos momentos de entre 1.500 y 2.000 manifestantes. Hay mucho policía, no solamente en la plaza, sino también en los alrededores. Hablaban al principio de 1.000 efectivos, ahora bajó a 800. Esa es la cantidad de efectivos, menos de la mitad de lo que, para que tengan dimensión, menos de la mitad de los efectivos que habían participado en la primera manifestación que tuvo que ver con la marcha universitaria. Así que esto es, ahí está, el Codo de Solís, donde les comentaba recién que se está incrementando la cantidad de manifestantes. A ver, mientras estamos viendo lo que pasa afuera y lo que está pasando, que se acercan los estudiantes para participar de esta manifestación, bueno, también estamos siguiendo lo que pasa adentro. ¿Hay algún otro cambio? Contanos de poroteo. No, está minuto a minuto. Te diría hoy que la principal duda está puesta en la confirmación de lo que hagan los 3 tucumanos de Jaldo.
A ver, los diputados de San Juan, con que contaba las diputadas, Sí. el gobierno no van a blindar el veto. No lo van a blindar. El discurso de una de ellas en el recinto fue terminar diciendo: San Juan va a votar a favor de las universidades y la educación pública. Es esas frases que, como me pasó a mí con Lourdes Arrieta, que uno que después de tantos años de cubrir Congreso duda de cada una de las frases. Te parece ambigua. Cuando uno quiere decir voy a votar a favor de la ley de financiamiento universitario, lo dice. Bueno, cuando alguien dice, a veces lo dicen elípticamente. Pero también el gobierno en su relato dice: nosotros estamos a favor de la universidad y la educación pública. Pero es verdad, la cuestión es que pareciera que no van a votar a favor del veto. Pareciera que no. Sé que hay conversaciones con San Juan todavía para que en todo caso se abstengan, que no pasen del lado del afirmativo, sería en este caso, claro, de la insistencia. Hay negociaciones ahora, le queremos 100%. contar esto, la votación iba a ser a las 2, va a ser 2:30, hay negociaciones permanentes. ¿Podemos escuchar un poquito a Silvina Giudici? Silvana, iba a decir, la bauticé una vez más. Silvana Giudici, por favor. 51.000 cargos docentes van a estar alcanzados por ese beneficio de alrededor de 30.000 millones de pesos. Eso lo ha conseguido esta bancada, por eso tenemos el orgullo de votar como votamos, con coherencia, en lo que hace muy pocas semanas rechazamos esta ley. Por último, porque tengo que dar paso a nuestro jefe de bloque, que hizo este esfuerzo para mantener a esta bancada en el rumbo correcto, quiero decirles a los que hablaban de tránsfugas o ponen Twitter diciendo que desde esta bancada se está tratando de conseguir voluntades. No, miren, hay un gobierno en minoría absoluta parlamentaria y sin embargo ese gobierno en absoluta minoría es capaz de negociar, de ceder cuando tiene que ceder, como en el caso de estos 50.000 millones, y además de construir un programa de gobierno que saque a la Argentina de la postración en la que ustedes la dejaron. ¿De qué está hablando, del cambio, Gaby, cuando son los que entraron en nuestras listas que y ellos ahora ya lograron este aumento a los docentes? Porque en parte de las negociaciones lo que el PRO le pidió al gobierno es: antes de llegar al recinto tenés que garantizar el aumento a los docentes y no docentes. Esto que el gobierno ofrecía y en la paritaria los docentes o los gremios universitarios decían no, fueron con la versión de decirle: vos tenés que darlo igual. Porque así cambiás el relato y decís: yo le estoy dando a los docentes y a los no docentes, a los gremios universitarios, la plata, que no será, seguiremos negociando, pero ya le das algo. Eso el PRO se lo pidió. En el gobierno igual algunos dicen: lo íbamos a hacer igual, pero bueno, es parte de negociación. Hay un problemón que tiene el PRO ahora en estos momentos, ¿eh? Tiene un problemón. Tiene que votar por la cuestión del electorado con la Libertad Avanza, pero a la vez se tiene que diferenciar, digamos. Está en una situación muy dilemática. Me parece que esta es la cuestión ahora, ¿no? Sí, y consiguió otro punto más que se anunció ayer de Capital Humano también, de un retroactivo a abril, que también le consideran para los aumentos salariales, que también es 30.000 millones de pesos más que hablaba lo que dijo Giudici, Silvana Giudici. Son cuestiones que le fueron sacando al gobierno, que también son los que algunos utilizan para decir: al final había plata, ¿por qué la demoraron tanto? Es lo que muchos le decían al gobierno: vos dejaste llegar esto hasta acá y lo podrías haber evitado. En el gobierno, obviamente, ahí no responden. Bueno, eso también, esto que yo le decía a la diputada Casas, la plata que finalmente se va a usar para pagar este aumento y el retroactivo, lo que se haya conversado con el PRO, va a reducir aún más lo que iba para el financiamiento universitario. La discusión es otra, ¿no, Facundo? La discusión no es la plata en este caso. Yo creo que en el fondo hay una discusión sobre el modelo universitario. ¿Cuál es el modelo de universidad? Lo que pasa es que no se explicita, es una discusión que no está... No sé por qué un poco me enoja ¿Por qué decís eso? Porque están hablando de números. Porque me enoja con la Argentina que no se puede discutir ningún tema. Es un país que no se puede discutir ningún tema a largo plazo. Ningún tema. ¿No? Vos ves, en otros países discuten modelo educativo, modelo universitario, modelo de jubilación. Claro, y acá no se puede discutir porque en realidad lo que habría que armar es una mesa y decir: bueno, no sé, yo tengo este modelo, soy el nuevo presidente o el nuevo ministro de Educación o el nuevo que fuere y tengo este modelo para... No está. No está. Bueno, no por está. eso, vos decís, la discusión de fondo... Por eso vos decís, no es de números. A ver, uno imagina, el gobierno no quiere que se apruebe la ley,
No especialmente por el Nunca número. de números la discusión. No, por supuesto que no. Pero para que no sea una señal y se pidan más aumentos. Eso es lo que yo imagino de afuera. Vos decís que tiene que ver con el modelo universitario específicamente. Claro, nunca es de número la discusión, pero a ver, no quiero parecer un frívolo en el sentido que la plata no importa, que lo material no importa. Siempre hay un sustrato, una base material, pero la cuestión es, vos como gobierno, todos los gobiernos de la historia fijan prioridades. Entonces vos decís, bueno, gasto en esto, gasto en aquello, un poquito más, voy a apretar, aprieto más acá, aprieto más allá. Lo han hecho todos los gobiernos de la historia. Le saco más a esto, le cobro más retenciones a esto porque le quiero dar a esto. Todos los gobiernos de la historia han hecho eso. Entonces, vos primero lo que tenés que definir es, decís, quiero ir hacia allá. En ese quiero ir hacia allá, bueno, algunos van a salir más beneficiados y otros van a salir más perjudicados. Lo que pasa es que en este caso particular y puntual del tema universitario, yo digo, es una piedra en el zapato para el gobierno, porque a diferencia de el discurso no hay plata y ajusto el Estado, que tiene mucho consenso, no solo en los votantes de Javier Milei, sino incluso en votantes de otros espacios políticos, dicen, che, ¿en qué se gasta la plata del Estado? Es la mía, son mis impuestos. En el caso universitario hay una situación casi inversa, que es que cuando el gobierno, el oficialismo, traza una línea divisoria y dice, los que están del otro lado son mayoría. En el caso universitario sí, en el caso universitario. Pero además no estamos hablando de un número alto en relación al financiamiento. Hablamos de un número bajo y hablamos de aumentos que se van a dar y se están dando de todas maneras, que por lo tanto es muchísimo más bajo lo que perdían. Yo creo que es simbólico en otro sentido, no sé si con las universidades, yo lo veo simbólico en relación a las demandas de la gente que ve los ingresos disminuidos. Es como no hay plata para nadie. No, el gobierno obviamente que tiene esa lógica y esa dinámica en el sentido de decir, somos un gobierno que vino de alguna manera a poner las cuentas en orden. Eso está claro y eso lo mantiene con jubilados, lo mantiene con... Pero en este caso es tan chiquito en relación a... Pero yo creo que no es un tema de chiquito grande. Yo creo que para vos va por otro lado. Para mí va por otro lado la discusión. Es una discusión más... de modelo. Más profunda. Es una discusión de modelo. Lo que pasa es que cuando en el mes de mayo el gobierno intentó dar esa discusión, cuando vio lo que para la sociedad significaba este tema, prefirió poner el énfasis en las cuestiones vinculadas con auditoría y demás, que son más sensibles para la población, que con el cuestionamiento del Porque vio que modelo. no iba a ganar la discusión, a eso te estás refiriendo. Bueno, o sea, el gobierno quiso plantearlo, vio que no la ganaba. Es más difícil porque evidentemente el tema tiene un consenso entre la sociedad argentina, en la ciudad de Buenos Aires especialmente, es decir, hay lugares en Córdoba, hay lugares donde el tema tiene, en Córdoba, en Mendoza, donde las universidades tienen mucho peso y la temática le penetra al gobierno en su propia base electoral. Y cuando vos decías el lugar incómodo del PRO, al PRO todavía más que al gobierno. Porque ¿Me lo podés contar en un ratito? Sí, claro. En un ratito nada más porque